pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justo en sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Den voces de júbilo al Rey. De norte a sur declaren por siempre su gloria. Él es nuestro Dios todopoderoso, gran Rey. Aleluya, hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. En los pueblos sabrán que Cristo es el Señor. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Señor.
son de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semilla de amor, iré cantando de su belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Todos nos alegraremos en Él, 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 nos alegraremos en Él. Amén. Sí, Señor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser,
Buenos días, amados hermanos. Hoy es el día del Señor. Usted sabe, como hijo de Dios, como este servidor, que es el día en que debemos adorarlo, exaltarlo y bendecir su nombre. Toda su iglesia debe estar con el corazón dispuesto para servir al Señor y gozarse en su presencia. Hoy, antes de iniciar, vamos a poner la palabra de Dios en sus manos. Así que ahí donde está, póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso día que nos regalas y que nos das la oportunidad de estar en tu presencia. 6 días nos has regalado para hacer todas nuestras actividades seculares. Y este es el día en que venimos y nos gozamos delante de ti. Descansamos para recuperar las fuerzas necesarias y enfrentar una semana más. Bendice tu palabra. Permite, Señor, que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos de tal manera que pueda redarguirnos, pueda convencernos de hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus poderosas y benditas manos, pues te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Abra su Biblia. Ahí donde está, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 6 al 8. Será nuestro pasaje base. La palabra del Señor dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El mensaje de esta mañana: ¿por qué Dios sana a unos y a otros no? ¿Por qué Dios sana a uno y a otros no? Creo que muchos de nosotros nos preguntamos eso, ya que hemos sido testigos de hermanos y familiares que por causa de esta pandemia u otro tipo de enfermedades han partido con el Señor. A pesar de que como iglesia hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho cadenas de oración y aún así no sanaron. Hemos predicado mucho de que Dios hará, de que Dios sanará, de las promesas de Dios aquí en la tierra, y son una realidad. Pero hemos predicado muy poco. ¿Y qué? ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no lo permite? ¿Qué pasa cuando Dios lo hace a su manera y no a la nuestra? ¿Cómo podemos superar esto? Hay cosas que no vamos a entender, porque aunque busquemos explicación, no la vamos a encontrar hasta que veamos a Cristo. Pero aunque no entendamos todas estas cosas, sí las podemos superar. ¿Sí recuerda a los amigos de Daniel, que está precisamente en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en los versos 16 y 18, habla de Sadrac, Mesac y Abednego?
Cuando el rey Nabucodonosor los iba a tirar al horno de fuego, antes de ello dijeron, mi Dios puede librarnos del horno de fuego y de morir. Pero si no lo hace, nuestra confianza sigue estando en Dios. Ellos no querían adorar al Dios de Nabucodonosor, era el Dios de una estatua de oro. Y ellos dijeron, no importa, sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hace, mi confianza sigue estando en el Señor. Recuerda también al apóstol Pablo, que sufrió un aguijón en la carne que lo atormentaba. Y aunque le pidió 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón, el Señor solamente le dijo, bástate mi gracia. A veces las cosas no se dan como nosotros queremos, pero Dios es bueno. Hoy veremos 3 pasos que nos van a ayudar a superar esos momentos cuando no entendamos por qué Dios sana a unos y a otros no. ¿Por qué Dios no responde a la manera que quisiéramos? Si llevamos a la práctica estos 3 pasos, nos van a liberar de momentos difíciles que podamos estar pasando. Número 1, mantener una perspectiva espiritual. ¿Qué es perspectiva? Es la manera como yo proceso o miro las cosas. La visión que yo pueda tener. En nuestro pasaje base, Pablo sabía que lo iban a sacrificar. Cuando dijo, yo estoy a punto de ser sacrificado, Pablo decidió entregarse como ofrenda en sacrificio para Dios. Y cuando nosotros tenemos una perspectiva espiritual, ya no se trata de que viva yo, no se trata de mí, sino de que mi vida sea entregada para Dios. Es un privilegio, es un honor. Cuando Pablo dijo, estoy a punto de entregar mi vida en sacrificio, no estaba llorando, no estaba afligido, sino todo lo contrario. Él dijo, me siento orgulloso, es un privilegio, es un honor sacrificar mi vida para el Señor, así como Cristo la entregó por mí. Esa era la perspectiva espiritual de Pablo. Y cuando nosotros somos así, ya no se tiene como prioridad a uno mismo, sino que nuestra prioridad es Cristo. No nos enfoquemos en si vivimos, sino en cómo estamos viviendo. Porque si vamos a vivir para hacer lo que nos da la gana, entonces vamos a destruir nuestra vida a través del pecado, de las drogas, del adulterio. El que tiene una perspectiva espiritual no dice simplemente, sáname, Señor. ¿Sí recuerda al rey Ezequías? Cuando el profeta Isaías va y le dice que iba a morir, el rey no dijo simplemente Dios sáname, sino él se postró y dijo, Señor, acuérdate, haz memoria de que te he servido,
de que he trabajado para ti, de que he sido un rey que ha trabajado conforme a tu voluntad. Pero si eres rebelde, eres desobediente, Dios dice, ¿para qué te sano? Si eres rebelde, eres desobediente y no te comprometes conmigo y con mi obra, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres salud? Si tu actitud para conmigo no es la correcta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Esa es una pregunta. ¿Es un desastre? ¿Estás en rebeldía, en desobediencia? Porque Dios no nos llamó a sobrevivir, sino que Dios envió a su Hijo para que vivamos una vida y la vivamos en abundancia. Ser una persona espiritual es estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, no debemos tener miedo a la muerte. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la perspectiva espiritual del apóstol. Él sabía que muriendo iba a recibir su recompensa, su corona, el regalo que le esperaba por haber vivido para Jesucristo, por haber servido al Señor. Él estaba convencido de eso. Pero cuando tenemos una mentalidad natural o terrenal, no vas a entender por qué Dios se llevó a tu hijo, por qué se llevó a tu esposo o a tu esposa o a tus padres. Y no solo no lo vas a entender, sino te vas a quedar frustrado, vas a vivir de esa manera y te vas a rebelar. Pero cuando se tiene una mentalidad espiritual, aunque no entiendas todas estas cosas, vas a decir, lo voy a superar, porque Dios es mi ayuda, Dios es mi fortaleza, y aunque no se dieron las cosas como yo esperaba, mi confianza sigue estando en Dios. Esa es la perspectiva espiritual que tenía el apóstol Pablo, y esa es la que debemos tener, nuestra confianza plena en nuestro Dios. Entendamos, ¿por qué Dios sana a unos y a otros no? Porque nuestra mentalidad es terrenal y no espiritual. Y cuando empezamos a actuar como verdaderos cristianos, entonces podremos superar todas estas cosas, por muy difícil que sea. Pero alguien que solo esté en la carne, para todo, arma un escándalo. Se muere algún familiar, tiene algún problema, aunque vayas y lo exhortes con la palabra de Dios, siempre se va a revelar. Pero el que está en el Espíritu podrá superar la pérdida de un familiar, de un esposo o de una esposa. Podrá superar la pérdida de un trabajo, podrá superar la crisis económica, podrá superar esta pandemia e inclusive podrá superar las inundaciones que hoy estamos pasando, porque está tomado de la mano de Cristo. Solo por eso. Él sabe que no está solo. Dios es su ayuda, Dios es su fortaleza. Las batallas
como cristianos no las vamos a poder superar en lo natural, sino solo en lo espiritual. Número 2, mantener una perspectiva en lo eterno. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, en nuestro pasaje base, vamos a leer los versos 6 y el 8 nada más. Dice la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no solamente tenía una visión espiritual, sino tenía una visión en lo eterno. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mi partida está cerca, no lo estaba diciendo porque se sintiera mal ni que estuviera triste. Lo que le estaba diciendo es que ya me van a soltar de este puerto llamado tierra y me voy a ir a mi destino llamado eternidad. Esa era la perspectiva del apóstol, en lo eterno. Pero cuando no tenemos una mentalidad en lo eterno, nos aferramos a este puerto llamado tierra. Y cuando el Señor nos quiere llamar a su presencia, empezamos a llorar, a sufrir y le decimos, Señor, no, por favor. Y todavía no hemos creído que los que morimos en Cristo nos espera una corona. Nos espera una recompensa. Nos vamos a un lugar muchísimo mejor que en el que estamos. Nuestra estancia aquí en la tierra, si la pudiéramos medir en metros, dijera yo que sería 1 metro nuestra estancia aquí en la tierra. Pero nuestra estancia en la eternidad, hablaría yo de kilómetros. El problema es que nos enfocamos a tener una vida aquí en la tierra y no creemos en una vida eterna con Cristo. Ese es el gran problema. Estamos enfocados en hacer toda nuestra vida aquí. Y cuando tenemos que partir, entonces sufrimos. Y no tenemos la perspectiva que tenía el apóstol cuando él dijo, me está esperando un destino llamado eternidad. Y él se gozaba y estaba contento porque sabía que esa era la gran corona que le estaba esperando. ¿Recuerda Abraham? Se dice que Abraham construyó carpas, y altares. Las carpas era una construcción para viajes de peregrinos, o sea, de paso. Y esa fue la vida de Abraham. Donde iba, construía una carpa. Pero Abraham también construyó altares. Y un altar es espiritual y una carpa es terrenal. Su sobrino Lot era un experto en construir carpas, pero nunca construyó altares. Y el que tiene una mentalidad en lo terrenal, solamente construirá carpas
para esta tierra, pero nunca construirá altares para su destino eterno. En otras palabras, no está mal que tengamos proyectos aquí en la tierra. No está mal que ambicionemos cosas. Lo que está mal es que toda nuestra vida esté enfocada aquí, en la tierra. Y como cristianos, tenemos la responsabilidad de prepararnos para la eternidad. Estar aquí en la tierra es prepararnos para estar un día en la presencia de Dios. Nuestra vida no está aquí. No nos enfoquemos en estar totalmente aquí en la tierra. Lo digo como cristiano, porque el mundo sí lo hace. Pero los hijos de Dios, nuestra preparación es para estar un día en la presencia de nuestro Dios. Si tienes tristeza por la pérdida de un familiar, escucha este versículo que trae promesa eterna de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A veces no entendemos por qué perdimos a un hijo, a un esposo o a una esposa, o algún familiar muy cercano. Pero el apóstol dice en Primera de Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las que acabamos de leer, cuando habla que no nos debemos entristecer como los otros. ¿Quiénes? Como los del mundo, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron siendo cristianos. Esa es la promesa de parte de nuestro Dios. El mundo tiene una perspectiva al revés. Dice en Isaías 57, versos 1 y 2: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En otras palabras, Dios dice: me voy a llevar a mi hijo para que no sufra más, para que no tenga una aflicción mayor. Pero el mundo, que lo entiende, lo ve de otra manera. Se enferma un cristiano y muere, y el mundo dice: pobrecito, ya se murió, ¿de qué le sirvió el estar yendo a la iglesia? Y yo te digo, no, no es así. Pobrecito ese mundano, que ese sí verdaderamente va a sufrir. Pero también el mundo dice: pobre cristiano que murió y ya no vive más. Y yo le digo que no es así, porque como cristiano está más vivo que nunca, porque vive para siempre, porque hoy está en la presencia de Dios.
Si tú perdiste a un familiar, amado hermano, y hoy estás triste por lo que pasó, escucha esto que traerá paz y consuelo a tu vida. Escucha. Si perdiste seres queridos que murieron en Cristo, recuerda, tú los perdiste, pero ellos ganaron. Están en la presencia de Dios. Número 3, mantener una perspectiva de fe. Mantener una perspectiva de fe. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La parte más importante que Pablo le menciona a Timoteo es: he mantenido la fe. A pesar de que he sufrido, a pesar de todas las situaciones que he pasado, dice el apóstol, a pesar de que me encarcelaron, de que me azotaron, he mantenido la fe. No me he apartado del Señor, ni de su palabra, ni de servirle. Hoy, ¿cuántos hermanos, por causa de esta pandemia, se han apartado del Señor por miedo? Pablo menciona: mi fe no ha dependido de las circunstancias. En otras palabras, no ha dependido de mi esposo, de mi esposa, de mi autoridad o porque perdí a algún familiar. ¿Cuántos hermanos hoy se apartan porque alguna autoridad ni los saludó? ¿O porque perdieron a algún familiar? ¿No era lo que ellos esperaban? ¿O por situaciones mínimas se han apartado de su fe en el Señor? Pablo dice: yo he decidido mantenerme en mi fe, sin importar si los otros lo hacen. Mi fe no está condicionada a una persona. Esa era la perspectiva de fe que tenía el apóstol. Amado hermano, si tu esposo o tu esposa o tus padres te hacen la vida imposible por causa de tu fe, yo te digo, da la pelea, lucha, no estás solo, ora al Señor. Tu fe debe mantenerse sin importar las circunstancias que puedas estar pasando. Dios está contigo. Si tu fe dependía de una sanidad o un trabajo y no sucedió y te apartaste, entonces tu fe estaba fundada en algo, pero no en alguien. Si le pedí al Señor algo y no me respondió, mi confianza sigue estando en el Señor. Si he estado orando por años a Dios y hasta hoy no me ha respondido, sigo creyendo en Cristo. Esa debe ser mi perspectiva de fe. Mi fe en el Señor no debe estar condicionada en nada. La fe tiene dos caras.
poder y señorío. La fe es creer que Dios lo puede hacer, que no te quede la menor duda. Muchas veces le queremos decir a Dios que lo tiene que hacer. Y Dios dice, espérame, estoy formando tu orgullo, estoy formando tu carácter, estoy formando tu impaciencia. Recuerda, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. También tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedades. Pero también tiene el señorío para hacerlo como Él quiera y cuando Él quiera, no cuando nosotros querramos. Pero recordemos, Dios nos ama y tiene un propósito para todo. Dios es bueno. ¿Ha leído y reflexionado sobre los hombres de fe de la Biblia? Dice que por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, fueron librados del horno de fuego. Pero no todos los hombres de fe recibieron lo que esperaban. Pero aún así, siguieron creyendo y sirviendo al Señor. Moisés no recibió lo que esperaba, pues no entró a la tierra prometida y era un gran siervo de Dios. Pero tú te apartarás de la fe de Cristo solo porque no recibiste la sanidad de un familiar, o porque no encontraste trabajo, o por causa de esta pandemia. Entonces, tu fe estaba depositada en algo y no en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluyo con una historia de un joven cristiano que era un gran siervo de Dios, comprometido, participaba en diferentes ministerios, pero desafortunadamente un día su madre se enfermó de cáncer. Y él oró, la iglesia oró, ayunaron, pero su madre partió a la presencia de Dios. Él no pudo superar esto. Sufrió grandemente, que se apartó del Señor y hoy sufre consecuencias muy grandes. Y todo ello porque no tenía una perspectiva espiritual. Estaba más enfocado en lo terrenal que en lo espiritual. Y cuando somos una persona espiritual, entendemos, podemos superar cualquier pérdida, cualquiera que sea. Porque las batallas las ganamos cuando estamos en lo espiritual o tenemos una perspectiva espiritual. También no pudo superar esto porque no tenía una visión en lo eterno.
no pudo entender que hoy su madre está en el mejor lugar. No ha podido entender que hoy su madre está gozando de la corona, de la recompensa por haber trabajado para el Señor. También no la pudo entender porque no tuvo una perspectiva de fe. Su fe dependía de una sanidad de su madre. Su fe estaba depositada en algo, pero no en alguien. No sé la situación que hoy puedas estar viviendo, amado hermano. No lo sé. Pero por muy difícil que sea, o ya la hayas pasado, recuerda estos 3 pasos. Si mantienes una perspectiva de fe, si mantienes una perspectiva espiritual y una perspectiva en lo eterno, podrás superar la pérdida por muy difícil que haya sido. Decía yo hace rato, si perdiste a seres queridos que murieron en Cristo, recuerda, tú los perdiste, pero ellos ganaron. Esa debe ser nuestro consuelo. Esa debe ser nuestra esperanza, de que ellos están en un mejor lugar, gozando en la presencia de Dios. Y usted y yo, que estamos aquí todavía, tenemos una encomienda de parte de Dios que debemos llevar a cabo, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras estemos aquí, vivamos para el Señor. Hagamos todo como para el Señor. Preparémonos, porque un día partiremos de este puerto llamado tierra y estaremos un día en la presencia de Dios para gozar, para recibir la corona de justicia y la recompensa que hay preparada para nosotros por haber vivido para Jesucristo y por haber servido al Señor. Esa debe ser nuestra visión. Entender que nuestro paso aquí en la tierra es un paso, como dije. Estamos de paso, pues. No es lo eterno. Un día estaremos allá en lo mejor, en el mejor lugar, en la presencia de nuestro gran Dios. Hoy quiero hacer una oración, pero va a depender de usted si la quiere hacer o no la quiere hacer, porque es una oración de compromiso, de pacto. Y a Dios le gustan los pactos, le encantan, porque Él es fiel para cumplir sus pactos. Ahí donde está, si gusta hacerla, es muy breve. Repita después de mí. Si yo he sido una vergüenza para el reino, Señor, mejor llévame. Pero si he de predicar la palabra, ganar almas, hacer la obra que me has encomendado, entonces multiplícame mis años, mis fuerzas, mi salud, mi vida. Extiéndeme para hacer lo que tú me has dicho que haga. Eso es una oración de compromiso. Está en usted y en mí. Este es el mensaje, amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.